Quiero hablarle del caso Zamora, porque yo quiero expresar desde aquí toda mi solidaridad con este periodista guatemalteco. Me refiero a José Rubén Zamora. José Rubén Zamora. Ayer se produjo un anuncio del cierre del periódico que dirige Zamora, José Rubén Zamora. El periódico de Zamora se llamaba precisamente El Periódico. Hace un tiempo suspendió su edición impresa y ayer se anunció el cierre definitivo del diario de Zamora, que se llama El Periódico, totalmente ahogado por disposición gubernamental, porque el periódico no tenía ninguna publicidad gubernamental, pero tampoco se permitía la publicidad privada, porque empresa o comercio que se publicitara en ese medio, pues era inmediatamente reprimida. No pasaban 2 horas sin que estuviera recibiendo una inspección de la renta y otras presiones. Entonces, se quedó sin las posibilidades de subsistencia este medio, a pesar de que se transformó en un medio digital, que la gente entiende que un medio digital pues es un medio económico. Bueno, no es económico, porque lo que hace a un medio es su contenido, y para producir contenido hay que tener un equipo produciendo ese contenido. Entonces, no es que un medio digital se sustenta solo, porque si hace eso, solo reproduce lo que se da en otros medios. Si no crea su propio contenido, no desarrolla una incidencia importante. Y entonces, tú necesitas prácticamente la misma planta que si estuviera haciendo un impreso. Lo que no va a tener es el costo del impreso, pero el medio realmente necesita recursos para sustentarse. Bueno, el periódico fue ahogado totalmente. Pero eso no es lo más grave que ha ocurrido con Zamora, con José Rubén Zamora. Eso no es lo más grave. Se sabe que los impresos están en crisis en todas partes del mundo, que en cualquier momento un impreso cambia a digital, aunque no esté siendo objeto de la persecución de la que está siendo objeto Zamora. Algo más grave es que también haya tenido que cerrar su edición digital, pero eso no es lo más grave de Zamora. Zamora es un preso político en Guatemala, porque a Zamora el gobierno de Alejandro Yamatei le fabricó un expediente de lavado de activos. Óigase bien, el gobierno no solo le cayó encima a un medio para cerrarlo, sino que al subdirector le fabricó un expediente de lavado de activos. Y Zamora está en la cárcel sin la posibilidad de un juicio imparcial. ¿Por qué? Porque ha estado en manos de fiscales y de jueces especialmente comprometidos con la persecución de la que ha estado haciendo objeto Zamora. Ustedes saben cuál es el testimonio para tomar a un director de periódico e irlo a buscar preso, que debe tener ya casi 1 año preso, irlo a buscar preso
y fabricarle un expediente de lavado de activos. Pues algo parecido a esas cosas que ocurren en la República Dominicana. El testimonio de un coacusado. El testimonio de un coacusado. Hay un señor, es banquero, que lo están vinculando o lo están investigando por una serie de ilícitos. Entonces el Ministerio Público le ha dado la facilidad a ese señor para que ese señor comprometa a quien él le dé la gana de comprometer para él entonces negociar su situación de manera favorable. Y entonces este señor ha testificado contra Zamora. Ese señor él es banquero, Ronald Giovanni García Navarijo. García Navarijo se llama. Ronald Giovanni García Navarijo. Él está acusado de fraude, de una serie de cosas, pero él se ha vuelto un jirón. Y entonces él se ha puesto a comprometer gente. Y le pidieron el favorcito de que para ayudarlo, entonces testificara contra Zamora. Y él dijo que Zamora le propuso que lavara unos 300,000 quetzales. Él hizo un lavado para Zamora de unos 300,000 quetzales. Por eso Zamora está acusado de lavado de activos. ¿Ustedes saben cuántos son 300,000 quetzales? Son $38,000. Zamora dice que ciertamente él fue a hacer ese cambio de dinero con esa persona que era amiga de él. E incluso esa persona era un anunciante del periódico. Lo que pasa es que ahora, cuando se ha visto con esta situación, para poder liberarse, le pidieron el favorcito. Mira, dime algo contra Zamora. Dime algo contra Zamora porque tenemos que justificar este abuso contra Zamora. Ah, no hay problema. Entonces anótate ahí. A Zamora vino para que yo le lavara 300,000 quetzales. ¿Cuántos son 300,000 quetzales? 300,000 quetzales son $38,000. Zamora dice que el dinero existió, que ciertamente él fue donde ese señor para hacer un canje de ese dinero. Y que ese dinero Zamora lo obtuvo vendiendo unos cuadros para poder inyectarle un poco de liquidez a su periódico que estaba en la quiebra. Es decir, para poder cubrir salario, para poder cubrir una serie de cosas, en un momento determinado, toma unos cuadros que tiene, los vende y entonces esta era la persona que le podía hacer la operación financiera para esos fines. Es decir, él dice, sí, el dinero existió, pero era un dinero legítimo que yo lo obtuve vendiendo esas pinturas. Ah, bueno, esa es la prueba para acusar a un hombre de lavado de activos. ¿Usted sabe lo que significa una acusación de lavado de activos? Es la muerte civil de una persona. Porque las cuentecitas que tú tienes, todo lo que tú tienes queda inmediatamente suspendido. Queda inmediatamente suspendido. Entonces, todo esto porque él publicó varios reportajes de denuncias de corrupción contra el gobierno de Alejandro Giammattei. Varios reportajes de denuncia de la corrupción en el gobierno. Y la respuesta fue, te voy a cerrar el periódico y te voy a meter preso. Y le cerraron el periódico y ahí está Zamora preso, acusado de lavado de activos. ¿Qué decir? Que el hecho de que una persona publique varios reportajes de denuncia de corrupción quiere decir que ha tenido razón en todos los casos o que todo lo que publicó lo publicó con pruebas. Yo no puedo decir eso, porque yo sé que cuando se hacen denuncias constantes
se hacen denuncias constantes, se pueden cometer errores. Pero entre eso y apagar la libertad que tiene un medio para expresarse o hacer lo contrario, pretender hundir a una persona, hundir a una persona por eso, es algo que realmente no se puede callar. Eso no se puede callar. Entonces, quiero finalizar leyendo este párrafo de un columnista de Prensa Libre en Guatemala, Mario Antonio Sandoval, que es un periódico competencia del periódico que acaba de cerrar. Y Mario Antonio Sandoval advierte en su columna sobre lo que representa esto que ha ocurrido con Zamora. Y es una persona que incluso tiene diferencias con Zamora. Tiene diferencias con Zamora, pero él plantea lo siguiente. Dice don Mario Antonio Sandoval lo siguiente: desde el momento del anuncio de la muerte del periódico, ocurrida hoy, 41 días antes de los comicios, han aflorado reacciones contradictorias según se comprenda o no el daño de dejar a una sociedad sin conocer voces disidentes. Este paso afianza la entronización de la dictadura, urgida de silenciar a todos, aunque algunos por torpeza no se dan cuenta y se vuelvan enemigos de sí mismos. Los periodistas, como seres humanos, pueden cometer errores y también acciones ilegales o malintencionadas, ciertamente. Pero el efecto de la labor periodística debe ser analizado en lazos largos, como semanas, meses, hasta años, para descubrir tendencias y así basar críticas o reconocimientos. Alegrarse por la muerte de un diario caracteriza a la gente de cerebro no utilizado. Con esto quiero pues concluir este comentario de solidaridad con José Rubén Zamora, con el director del periódico El Periódico de Guatemala, que ha tenido que cerrar el periódico, pero además el bendito gobierno, pues le ha metido un expediente de supuesto lavado de activos porque no se ha conformado con cerrarle el medio, sino que también tiene que hundir a esta persona. Como no lo puede matar físicamente, pues vamos a eliminarlo de esta forma. Tremendo abuso que yo creo que no se puede silenciar.